Y bueno, el día de ayer el presidente de la República, Gabriel Boric, y parte de su gabinete promulgó el Ministerio de Seguridad Pública, que básicamente busca batallar y mejorar la lucha contra la delincuencia. Pero para poder analizar y conversar sobre el impacto de esta nueva cartera en la seguridad, ya estamos en contacto con el académico de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de los Andes y experto en seguridad pública, Alfonso Kaiser. ¿Cómo está, Alfonso? Muy buenos días y muchas gracias por este contacto. Hola Florencia, muy buenos días, muchas gracias a usted. Bueno, Alfonso, comencemos con la base, podríamos decir. ¿Cuál es el principal objetivo de la creación y del funcionamiento que va a tener este Ministerio de Seguridad Pública? Obviamente atacar un problema base que es la delincuencia, pero eso no significa que vaya a funcionar, porque aquí tenemos que tener en cuenta dos aspectos fundamentales, la eficiencia para combatir la delincuencia y la eficacia para hacerlo. Los dos términos, aunque son parecidos, uno es lograr el objetivo y el otro es hacerlo con la menos cantidad de recursos posible. En general, todos tienden a pensar que la creación de otro ministerio no es la mejor vía para hacerlo, porque acumula una carga administrativa, un Estado que ya está bastante cargado, y lo otro, independientemente que focalizo el problema, y eso está bueno, le agrego también capas de administración que pueden hacer que esto ande un poquito más complejo de lo que ahora ya es. La solución, a mi punto de vista, no era a crear un nuevo ministerio como tal, sino que generar un sistema más eficiente. Ahora, el ministerio no es malo per se, bajo ningún punto de vista. El ministerio puede ser bueno, pero siempre y cuando se superen algunos riesgos que la historia y los ejemplos que tenemos recientes nos han demostrado que están latentes. El primer riesgo es que esto no signifique una mayor carga administrativa desde el punto de vista de que vaya a entorpecer las operaciones en contra del delito. Y hasta el día de hoy, las dos policías se han mostrado, con sus nuevas autoridades, se han mostrado bastante llanas a cooperar. Y en ese sentido creo que las policías lo están haciendo bien. Ahora, el que tiene que organizar esto se supone que es este ministerio. Y el segundo lugar es que lleguen al ministerio las personas que deben llegar, o sea, expertos de verdad y no de papel, como pasó anteriormente, por ejemplo, con el subsecretario anterior, que todos sabemos el desenlace que tuvo, pero en su orgánica, en su proceder, tenía falencias notables con respecto al profesionalismo de la seguridad y su ataque contra el delito. Sí, sin duda. Ahora, este ministerio también va a ser responsable, por ejemplo, de proponer al presidente tanto iniciativas legales, reglamentarias y administrativas en todas estas materias, y además también va a tener la misión de evaluar la aplicación de las políticas nacionales de seguridad, ¿no? Es decir, también va a tener una, podríamos decir, una patita también dentro del Congreso o apuntándose al Congreso, no solamente en las calles. Una de sus funciones es definir las políticas a largo plazo. Yo creo que Claro. esa, junto con la coordinación, es la mejor de todas las noticias que podemos tener. Tener una mirada a largo plazo es lo que necesitamos y no a corto plazo de un gobierno en particular. Entonces, esto es tremendamente positivo, pero insisto, siempre y cuando esto se mantenga en el marco profesional, porque lo que aquí el peligro que se tiene es politizar el ministerio, y el ministerio tiene que mantenerse en un ámbito estrictamente técnico. Y dentro de ese ámbito técnico deben llegar las personas que realmente son expertos, no los que creemos que son expertos. Entonces, es muy importante dotar a este ministerio. Este año no hay un presupuesto especial para este ministerio. Entonces, la torta se va a partir entre el Ministerio del Interior y este nuevo ministerio. Es la misma torta, no van a comer más comensales de esa torta. Y por otro lado, en un futuro debieran separarse, pero el problema que podemos enfrentarnos, y este es el riesgo mayor, es que haya duplicidad de De funciones. funciones y de obligaciones. Y aquí la orgánica que va a estructurar este ministerio debe ser muy clara para separar las funciones. Y no basta con crear un ministerio.
esto le está sacando alguna responsabilidad al Ministerio del Interior, por lo tanto, el Ministerio del Interior debe bajar su plan. Eso es lo primero. Y lo segundo, dime, por favor, adelante. No, sí. Era que le quita, a su juicio, le quita entonces de alguna manera más trabajo o más funciones al propio Ministerio del Interior. El Ministerio del Interior tiene que dejar unas funciones porque la está cubriendo este nuevo ministerio, Claro, que antes la tenía la subsecretaría. para que Entonces, no se dupliquen. Sí. exactamente, si se mantiene la planta, no llegamos a ningún lado. Pero lo más importante de esto, y algo que nos hace falta, si uno mira esto desde un punto de vista sistémico, este ministerio tiene que tener una meta. O sea, yo tengo que lograr algo. Esa meta debe estar declarada ahora y decir, oye, nosotros queremos cumplir esto, lo vamos a medir de esta manera y que aquí no hay una bala mágica que va a derribar la delincuencia por el hecho de tener un ministerio. Este ministerio tiene que operar y hay que darle tiempo. Insisto, para mí no es la mejor solución, pero así todo hay que darle el beneficio de la duda y dejar que opere. Pero esa operación no es una carta blanca firmada y yo te doy un cheque en blanco. Tú tienes que lograr esto y lo vamos a medir de esta manera. Y no que veamos cómo podemos mostrar que esto es efectivo o no, sino que desde un principio decirle, mira, estas son las cartas que vamos a jugar y yo te voy a medir tu éxito con respecto a esto. Eso es lo que yo espero del gobierno, de cualquier gobierno, no de la administración del Estado con respecto a cada órgano que tiene, que tenga un claro fin, cuál es el objetivo y cómo lo voy a medir y qué es lo que considero satisfactorio o no satisfactorio. Perfecto. Ahora, dentro de las funciones clave de este nuevo ministerio, estaba leyendo que uno va a ser el Centro Integrado de Coordinación Policial, que es una unidad básicamente que asesora para coordinar las operaciones, los operativos policiales que son más complejos y gestionar toda la información de manera conjunta entre Carabineros, la Policía de Investigaciones y otras entidades. En los últimos operativos que hemos visto también en nuestro país, las autoridades han hablado mucho y han enfatizado mucho del trabajo conjunto, el trabajo mancomunado, la coordinación entre las distintas policías instituciones del país. Es decir, hacia ese lugar, ese sería el foco, ¿no?, de los próximos trabajos. Sí, pero a ver, volvemos a lo que hablábamos inicialmente. No se requiere un nuevo ministerio para hacer eso. En el último, el día lunes, ayer, tuvimos un gran operativo conjunto y ahí estaban las dos cabezas de las policías en forma coordinada, al menos desde el punto de vista de la dirección de estos organismos está, pero hay que coordinar no solo eso, hay que coordinar las actividades a nivel micro, hay que coordinar la inteligencia que provienen de distinta naturaleza. O sea, en ese sentido está muy bueno lo que están haciendo, pero la pregunta que yo me hago, ¿es necesario otro ministerio para hacer eso o lo podríamos haber hecho con la estructura actual? Porque lo que se requiere para llevar adelante esta agenda es voluntad, no un nuevo ministerio que le agrega más carga al Estado. Ya sabemos que hay una pérdida de recursos por parte de las policías con la reasignación, porque los recursos del Estado son limitados. Claro. Entonces, si vamos a crear una nueva organización, ¿era necesaria crearla? Ahí voy. Bueno, ya la tenemos, estamos bien. Veamos cómo la hacemos eficiente ahora y eficaz. Sí, sin duda. Y en ese sentido, ¿cuáles van a ser, cree usted, los principales desafíos para este ministerio que, ya lo decíamos, ya funciona, ya es un hecho este Ministerio de Seguridad Pública? Entonces, ahora, ¿cómo avanzamos? ¿Cuáles van a ser sus principales desafíos en materias de seguridad? Yo creo que el primer desafío que tiene es dotarlo de personal idóneo. No olvidemos, por ejemplo, no solo capacitaciones, las personas que lleguen ahí tienen que ser de verdad expertos. Acuerde, yo le pido que para muestra un botón, ¿se acuerda el señor Andrade que dirigía Democracia Viva? Él poluló por una serie de ministerios y municipalidades como experto, terminó el Ministerio de Defensa como experto en defensa, y la pregunta es, ¿lo era? Entonces, lo que a mí me preocupa es que nos llenemos de estos palancas políticas y impongamos a alguien como experto que no lo es, y finalmente esto se transforme en posiciones arrendadas a cada uno de los partidos gobernantes de turno. No estoy hablando de este gobierno, hablo de cualquiera, y no a gente técnica. Por eso lo más importante es que lo doten de gente experta, técnica, que ha pasado una vida estudiando esto y no un curso de una semana, 2 semanas.
evidentemente puede llegar y uno tiene que recibir y tiene que estar la mirada, pero lo básico, la columna vertebral de esto tiene que ser un ente técnico y de expertos de verdad, no expertos de papel. Sí, claro, sin duda. Ahora, otra cosa que también destacaron bastante las autoridades el día de ayer era que principalmente este ministerio va a ser un ministerio con presencia nacional, algo que de repente con otras carteras no ocurre. En ese sentido decían que el ministerio va a estar presente en todas las regiones, va a tener representación también en oficinas de Seremi, y también se va a estar adaptando a las distintas necesidades específicas de cada uno de los territorios, porque sabemos que cada una de las regiones de nuestro país puede tener distintos desafíos, distintas amenazas o riesgos en materia de seguridad que las otras. Sí, absolutamente, pero ese es el rol de un ministerio. Lo que pasa es que estamos mal acostumbrados que, por ejemplo, que para sea un centralizado. problema... Exactamente, ese es un problema de la centralización del Estado. Estamos mal acostumbrados que a veces para un problema particular de la región metropolitana habla el ministro, y el ministro no tiene que hablar particularmente de la región metropolitana. ¿Ah? Para eso hay delegados y hay las instituciones tienen que tener una representación de todo el territorio nacional, pero es parte del centralismo y nosotros tenemos que ser los primeros en pedir eso a cualquier ministerio. El Ministerio de Agricultura no puede estar centrado en Santiago, el Ministerio de Defensa tiene que estar a nivel nacional. Todos los ministerios debieran tener una representación nacional y es lo que pedimos porque somos un territorio. El país no parte ni termina en Santiago, muy por el contrario. Sí, no, sin duda. Ahora, yo estaba pensando también el tema de, muchos habló que es una quizás parte más política. ¿Cuál va a ser la relación entre el futuro ministro de Seguridad con el ministro del Interior? Ahí pasa un poco de quién va a ser el que tenga que dar la vocería principal, porque estamos hablando de que va a ser o la ministra Carolina Toá o el ministro o ministra que salga. Pero, por ejemplo, cuando tenemos este mega operativo el que fue la semana pasada, donde se detuvieron a 16 miembros de los Piratas de Aragua, es decir, fue un evento nacional, un hito también en la seguridad y en la persecución contra el crimen organizado en nuestro país. ¿Quién sale ahí, por ejemplo? Usted como es experto en esta materia, ¿a quién le correspondería hablar? ¿O va a ser algo que vamos a terminar hablando por el tema político? No, exactamente es lo que hablábamos en un principio. Hay que definir bien cuáles son los roles de cada uno. Lo que pasa es lo que nos tiene acostumbrado ahora el gobierno en una estructura y posteriormente va a tener otra. Por lo tanto, hoy día, con este ministerio, la ministra Toá no debiera salir a hablar en nada que no le compete a su cartera. Cuando hay otra cartera que ve todos los problemas de seguridad interna, es obvio que lo tiene que dejar de lado el Ministerio del Interior y asumirlo en la nueva cartera. Eso debiera ser. Con lo que sí puede pasar es que la vocera o el vocero para otro gobierno puede tomar las noticias importantes de alguna de las carteras, pero no tiene que haber intromisión de un ministerio en otro. Y esa es la separación que yo decía que tiene que ser muy importante y desde el primer momento. Perfecto. Alfonso Kaiser, muchísimas gracias por esta interesante conversación. Que esté muy bien. A ti, Florencia, muchísimas gracias. Que pases un buen día. Igualmente, buenos días.